Muchas gracias, José. Muchas gracias por invitarnos y por estar en este gran evento. Y también de ser las segundas, la verdad es que también nos emociona muchísimo. Y también el hecho de hacerlo conjuntamente con Alba, que es un placer siempre compartir cualquier cosa con ella, así que estoy encantadísima. Pues nada, nosotros vamos a hablar sobre las audiencias, las famosísimas audiencias que podemos trabajar dentro de Google Ads. Y de hecho hemos titulado la charla Dispara tu ROI con estrategias de audiencias de Google Ads porque justamente vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver qué tipo de audiencias existen para los que no estéis tan familiarizados y seguidamente hablaremos de estrategias específicas para los que seáis un poquito más avanzados y ya conozcáis la propia herramienta de Google Ads. Así que sin más voy a seguir. Nos presento, para los que no nos conozcáis, os preguntaréis qué hacen estas dos rubias aquí hablándonos de audiencias según Google Ads. Pues básicamente, tanto Alba como yo llevamos ya conjuntamente en el marketing digital años y años. En conjunto prácticamente yo creo que son unos 18 años entre las dos. Y las dos, pues bueno, somos profesoras además, porque es una de las cosas que más nos gusta hacer, el compartir conocimiento. Al final es algo que tiene que gustarte. Somos profesores de Web Escuela, como comentaba José, que damos el curso de Google Ads de Web Escuela. Adicionalmente también somos profesores de universidad y pues hemos pasado pues cada una un poquito en su campo, en su área. Hemos pasado pues por empresas bastante grandes, entre ellas pues Banco Sabadell, Massimo Dutti, Google. Realmente pues nos hemos movido un poquito, ¿no? en este mundillo. Y bueno, actualmente estamos juntas en Wimbia, conjuntamente con nuestra compañera Lucía, que hoy no está aquí. Y nada, voy a dar ya inicio a la charla porque vamos a hablar no solamente de audiencias de Google Ads, sino también de analítica, chicos, que es una de los pilares del marketing digital, teniendo en cuenta sobre todo también, Juan Pablo ha comentado temas de analítica, es uno de los puntos más importantes, así que muy importante, estad muy atentos. Para los que estéis empezando o no conozcáis ¿a qué nos referimos con esto de audiencias de Google Ads? Comentaros que básicamente son una forma de segmentación de nuestras campañas que nos ayuda pues a complementar la estrategia, ¿no? A complementar pues todo aquello en nuestra estructura de campañas de Google Ads, las palabras clave que escogemos, las negativas, etcétera. Todo eso lo complementamos con una segmentación a través de las audiencias. Estas nos sirven, por un lado, para expandir el alcance de nuestras campañas e intentar buscar pues, nuevos posibles clientes que no tienen por qué estar buscando en google.com, ¿no? Como sabéis, en Google Ads tenemos varios tipos de campañas, entre ellos, pues, además de las campañas de búsqueda, tenemos display, YouTube, shopping, etcétera. Entonces, una de las tareas de las audiencias o del trabajo de audiencias es expandir ese alcance al que podríamos llegar quizás solamente con campañas de búsqueda. Luego, en segundo lugar, también acotamos, ¿no? Lo contrario, acotamos el alcance de nuestras campañas. Luego, en estrategias veremos específicamente cómo utilizar todo esto. Y finalmente, incluso podemos excluir ciertos perfiles que no nos interesen, pues como por ejemplo tráfico de calidad baja o perfiles que ya han realizado una compra dentro de nuestro e-commerce o ya han contactado con nosotros y ya no nos interesa volver a mostrarles los anuncios porque a lo mejor la compra se realiza una vez cada 6 meses, por ejemplo. Pueden darse muchísimas casuísticas. Vamos a ver algunas de ellas. Así pues, con todo esto, para empezar así un poquito a tantear el tema de los datos, lo que nos damos cuenta es que recibimos una gran cantidad de datos dentro de nuestras páginas web. Entonces, si no tratamos, si no analizamos y no accionamos estas visitas, este tráfico a nuestra web, básicamente lo que nos va a pasar es que estas se convierten en una grandísima avalancha de gente anónima que no conocemos y que con el presupuesto que tengamos dentro de Google Ads vamos a todo el mundo, cosa que no nos interesa. Y más ahora, ¿no? Además, antes comentaba José que uno de los objetivos de este congreso es justamente el aprovechar al máximo en estos momentos más difíciles incluso el presupuesto que tenemos, pues justamente para eso es para lo que nos va a servir. Entonces, ¿por qué es realmente tan importante analizar nuestras audiencias? Recordad que estamos hablando de audiencias que podemos trabajar dentro de Google Ads desde un punto de vista también desde la analítica, ¿sí?
Aquí lo que nos podemos fijar es que si miramos con una lupa un poco más de cerca esas personas que acceden a nuestra web, nos daremos cuenta que no todos son iguales. Por ejemplo, habrá algunos que compran de forma puntual, habrá otros que simplemente están mirando y quizás ni realizan una compra en esa primera visita. Y luego también pues tenemos otros usuarios que son fieles y que repiten compra. No podemos tratarlos a todos por igual, no podemos mostrarles la misma información a nivel de publicidad a todos por igual. Así pues, si seguimos, digamos, lo que conseguiremos es identificarlos, por supuesto, de forma anónima, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, aquí lo que podremos definir son cuáles son los usuarios de tipo First Data Party, que vamos a ver luego lo que es, básicamente son mi web, los datos de mi web. Y luego también podemos encontrar incluso perfiles similares a la gente que entra en mi web, que están por allí, fuera de mi web, y vamos a intentar hacer que estos entren y que vengan y que compren con nosotros, que estos son los Third Data Party. En este caso, son datos de Google, de otros, etc. Todo esto lo que nos va a servir realmente es a dividir correctamente, de una forma mucho más eficiente, nuestra inversión y dedicar más dinero, ¿no? Más inversión a aquellos que son que tienen mayor potencial de compra, y también a la vez dedicar parte del presupuesto a posibles compradores que están en la parte más del upper funnel. Muy bien. Entonces, ¿qué tipos de audiencias realmente tenemos para poder jugar dentro de Google Ads? Vamos a verlas. Por un lado tenemos, como comentaba, los datos propios del sitio, ¿no? Se trata, digamos, de datos site-centric en este caso. Dentro de Google Ads, estos datos los podemos trabajar a través de las listas de remarketing para campañas de búsqueda, y también las podemos trabajar a través de remarketing en la red de display. Adicionalmente, también tenemos los datos propios de mi negocio, es decir, todo lo que tenga que ver, pues, por ejemplo, con correos electrónicos, números de teléfono que yo tengo dentro de mi negocio, que no tienen por qué estar en mi web, pero los capto a través de mi web y ya los tengo yo. Y finalmente tenemos los datos de Google, donde vamos a ver qué posibilidades de segmentación tenemos dentro de lo que Google Ads nos ofrece en su plataforma. Por un lado, nosotros podemos segmentar a los usuarios a los que queremos llegar, además de a través de palabras clave, ¿no? Porque al fin y al cabo en búsqueda tenemos la posibilidad grandiosa de poder segmentar por las queries de búsqueda. Tenemos los datos demográficos. Dentro de Google Ads tenemos varias opciones a nivel de datos demográficos. Pues tenemos, por ejemplo, si estas personas son padres o no lo son, si tienen unos ingresos por encima o por debajo de la media. Deciros que esta en concreto no está en todos los países, hay países en los que está, otros en los que no está. Si tienen o no tienen una casa, si están casados o no están casados, qué educación tienen, etcétera. ¿De acuerdo? Luego también os hablaré sobre esta parte de aquí, que veréis que básicamente es una beta, pero no lo avanzo y luego lo veremos más concretamente. En segundo lugar, podemos también segmentar nuestras audiencias dentro de Google Ads por contenido de las webs donde se va a mostrar nuestro anuncio, tanto a través de palabras clave como por temáticas. Seguidamente también podemos segmentar y decir, Google, por favor, muéstrame mi anuncio dentro de estas páginas concretamente, ¿no? En este caso serían en emplazamientos específicos. También podemos mostrar nuestros anuncios, pues, a personas que puedan ser afines a ciertas temáticas. En este caso, por ejemplo, además de las temáticas que nos ofrece Google en general, porque pueden ser afines a viajes, pueden ser afines a una vida sana, etcétera, tenemos una herramienta muy, muy potente que son las audiencias de afinidad personalizadas. Nosotros podemos decirle a Google, quiero que me muestre sus anuncios a personas que muestren una afinidad específica, pues con una aplicación, con un móvil, ¿no? Con un sitio web en concreto. Claro, aquí
uno piensa, ostras, con un sitio web en concreto, me gustaría gente que sea afín a mi competencia, porque si es afín a mi competencia, posiblemente sea también afín a mi producto o servicio. Entonces, aquí podemos jugar muchísimo. Luego también tenemos la segmentación por audiencias in-market o que tienen cierta intencionalidad de compra. Es decir, por ejemplo, Google lo que nos ofrece es que podamos segmentar por personas que estén interesadas en la compra de ropa, pues en las manualidades, en un servicio de citas, en educación. Ostras, si realmente puedo segmentar por personas que están, yo si soy una escuela online, ¿no? Y puedo segmentar por personas que están interesadas en educación, pues qué mejor que ir directamente hacia ellos, ¿no? Es una audiencia también muy interesante que también tiene la opción de personalización. Es decir, nosotros podemos crear una audiencia de intención personalizada en ciertas palabras clave o ciertas incluso URLs de competencia, como os comentaba antes. Muy bien. Adicionalmente, en algunos de los campañas, como por ejemplo en YouTube y en Gmail, también podemos trabajar lo que se llaman los acontecimientos vitales o los momentos de la vida. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, podemos ir a personas que se van a casar pronto o que se han casado hace poquito o que acaban de adoptar una mascota o que van a crear su propio negocio, ¿no? Tenemos ahí como unos perfiles muy interesantes a través de los cuales podemos segmentar. También, una vez, digamos, vistas todas estas audiencias, lo que podemos ver es concretamente las audiencias similares. Es decir, si yo tengo dentro de una audiencia creada las personas que me han comprado, ostras, pues me encantaría poder encontrar personas similares a los que me han comprado, porque muy probablemente esas personas me puedan comprar también. Y entonces les puedo mostrar el anuncio específicamente a ellos. En el caso, bueno, lo que os comentaba básicamente de las audiencias similares, esto sí comentaros que se trata de un tipo de audiencia automática. Es decir, a partir de nuestras propias audiencias, Google crea de forma automática estas audiencias similares. Y ya acabando, tenemos por otro lado las listas de remarketing, donde las podemos personalizar, pues podemos decirle a Google, oye, quiero que me crees, o podemos crear dentro tanto de Analytics como de Google Ads, quiero que me crees una lista de personas que han pasado por esta categoría en específico. Entonces, yo luego le voy a impactar a esa persona con anuncios de esa categoría específica. Y finalmente, también tenemos dentro de Google Ads las audiencias Smart o automatizadas. Estas están restringidas a ciertas campañas que son más automáticas, que yo personalmente lo que las he utilizado me han funcionado, pero en muy poquitos casos. Por lo tanto, yo soy también, creo que como Alba, mucho del tema manual, dentro de lo que cabe, porque por supuesto siempre hay que utilizar las automatizaciones que realmente funcionan dentro de Google Ads, pero a nivel de audiencias, yo soy un poquito más de hacerlo más a medida. Y ya, pues como os había comentado inicialmente, tenemos una beta que comentaros que es básicamente relativa a las audiencias demográficas, que si tenéis una persona de Google con la que podáis, que tengáis como un gestor de Google Ads que os esté ayudando a gestionar las campañas, os recomendaría que si la podéis pedir, genial, sobre todo para los negocios B2B. Básicamente esta audiencia se encuentra en el apartado de quiénes son y lo que nos encontramos, es decir, es una audiencia demográfica, lo que nos encontramos es la opción de segmentar por sector, por un lado, y por otro lado, por el tamaño de la empresa. Esto es súper interesante cara a los negocios B2B porque digamos que vamos a tiro más fijo añadiendo este tipo de audiencias. Como os comento, no está en todas las cuentas de Google Ads. Podéis intentar pedir, ¿no?, a vuestro gestor o gestora esta beta para que os la incluya en caso de que tengáis un negocio.
En nuestro caso la tenemos pues justamente por eso, porque tenemos soporte directo por Google y por parte de Google, y la verdad que se agradece mucho poder tener acceso a ciertas betas. Muy bien, vamos, como siempre, yo creo que no hay ninguna charla en la que no metamos, al menos Alba y yo, el tema del funnel de conversión, porque creemos que igual que la analítica es una base dentro del marketing digital, ¿cómo podemos trabajar una estrategia de full conversion funnel? Es decir, intentar trabajar todas las partes del funnel a través de las audiencias. En este caso, lo que podríamos ver es que en la primera parte del funnel, en el upper funnel, trabajaríamos sobre todo la adquisición. Aquí es donde lo que hacemos es expandir la audiencia e intentar llegar a todas esas personas o a todas esas segmentaciones de audiencias que nos ofrece Google. Luego ya en el mid-funnel trabajaríamos más en la retención, ¿no? Ya que estamos captando nuevos usuarios en la parte de arriba del funnel, vamos a intentar retenerlos a través del remarketing, que ahí ya estamos trabajando datos del sitio web. Y ya en el lower funnel lo que nos encontramos son trabajar, digamos, la retención y la repetición o el upsell de nuestros clientes a través tanto de datos del propio sitio web con remarketing, como también a través de datos propios del negocio, a través de Customer Match con los correos electrónicos o con los teléfonos, con los números de teléfono. Entonces, vamos a dar, mejor dicho, voy a dar paso a Alba para que nos explique un poquito el ejemplo ya más práctico de todo lo que hemos explicado hasta ahora. No sé si tenemos ahí el micro. Ya está. Ahora. El micro. Ya está. Vale, vamos a ver una parte práctica. Después de la parte teórica de la introducción de los diferentes tipos de audiencias, hemos decidido coger un tipo de audiencia, las audiencias que nos da de por sí la propia plataforma de Google Ads. Realmente la implementación es a través de una campaña o de un grupo de anuncios con el menú que os he enseñado antes, Vistra, a activarlas o añadirlas dentro de lo que son las campañas o los grupos de anuncios. Pero queríamos daros un ejemplo, además, de un tipo de audiencia que en este caso nos vamos a decantar por una audiencia de remarketing, que es esta de color verde que veis aquí, que se centra básicamente en los datos que nosotros obtenemos desde nuestra propia página web. ¿Vale? Es decir, todas aquellas personas o usuarios que pasen a través de nuestra página web y que queremos acabar de sacarles todo el jugo posible dentro de la plataforma de Google Ads. Aquí lo que vamos a ver es paso a paso cómo podemos trabajar en la implementación de estas listas de remarketing, que no siempre se aplican de la misma manera para todo el mundo y que no todo el mundo conoce cómo se puede llegar a configurar dentro de la plataforma, puesto que hay varias vías, ¿vale? Y las vamos a ver. Entonces, vamos a ver qué pasos podemos seguir para aplicar audiencias en Google Ads, en este caso las RLSA o las que se llaman listas de remarketing para campañas de búsqueda, las Search Ads, y vamos a ver 4 pasos súper sencillos, ¿vale? Paso número 1, vamos a definir una micro o macro conversión o un evento o objetivo que queremos que el usuario haga dentro de nuestra página web y que hace que ese usuario sea especialmente interesante para mí. El paso número 2 es la parte chula, es la que me gusta, que es la de obtención de datos o cómo podemos configurar realmente nuestras plataformas o bien de Analytics o bien de Google Ads para obtener estos datos, porque si bien vamos a marcar estos usuarios, queremos recibir los datos. Vamos a ver cómo se puede trabajar desde las dos plataformas. El paso número 3, como lo veréis, es la configuración de las audiencias en la plataforma y el lanzamiento. Pero vamos por pasos. Paso número 1, definir una micro o macro conversión. ¿Esto a qué hace referencia? Cuando un usuario llega a mi página web, yo lo que quiero es que haga algo. Venir para nada es tontería, como suelen decir, y realmente lo que queremos es que vengan, que hagan algún tipo de actividad, que se descarguen un PDF, que nos contacten por formulario, que nos WhatsAppen si tenemos acceso por WhatsApp o que realmente hagan una macro conversión, como puede ser una compra. Si tengo un e-commerce, yo quiero que me compren, ¿vale? Pero hay una serie de pasos previos, que son microconversiones, que también podemos taguear. Entonces, una vez que yo decido cuál es mi micro o macro conversión que quiero fijarme y que quiero analizar, voy al paso número 2 y es a la obtención de este dato, porque una vez que el usuario pasa por mi página web, yo tengo que recoger el dato de cuándo realmente hace esta acción. Y se puede implementar por 2 vías distintas. La primera que vamos a ver es a través de Google Analytics y se realiza en 3 pasos
muy simples o muy sencillos, ¿vale? Pero si los conoces, obviamente. Aquí os los dejamos. Vamos a ver cómo Google Analytics envía datos hacia Google Ads, ¿de acuerdo? En 3 sencillos pasos. Primer paso, nos vamos a ir dentro de nuestro entorno de Google Analytics y si os fijáis en la parte izquierda del menú de navegación donde tenéis la lista de todos los tipos de informes que podéis tratar o observar dentro de Google Analytics, a la parte de abajo del todo vamos a tener como una rueda, como un engranaje que pone administrar. Si clicamos dentro de administrar y nos vamos a la altura, a la altura de propiedad, porque tenemos varias vistas, propiedad, vista y demás, nos vamos a propiedad y bajamos hasta abajo, vemos que hay una opción que dice definiciones de audiencia y más concretamente os voy a pedir que cliquéis dentro de audiencias. Una vez cliquéis dentro de audiencias os va a abrir un panel muy sencillo en el cual vas a poder identificar o vas a poder determinar cuáles son las acciones o cuáles son los contenidos que para ti son importantes para marcar a ese usuario. En este caso, por ejemplo, es una lista de conversión, es decir, es todo aquel usuario que ha convertido, que ha comprado en este caso, porque es un e-commerce, y yo lo que digo es, vale, mi condición es que efectivamente el usuario ha realizado más de una transacción. Todo aquel usuario que pase por mi web y realice más de una transacción, yo lo voy a encapsular en una lista de audiencia, porque esto realmente es una lista de audiencia, y que además, si os fijáis, puedo compartir con Google Ads, ¿vale? Aquí aparecería el nombre o el número de tu cuenta de Google Ads, obviamente lo hemos cubierto por el tema de seguridad, entonces lo compartirías con Google Ads y esta es la manera de que desde Google Analytics podrías estar empujando audiencias hacia Google Ads sobre las que futuramente vas a poder hacer tanto campañas de segmentación como campañas de orientación de campañas, de orientación de mensajes o incluso exclusión. Si no me interesa, pues volver a impactar a un usuario que ya ha hecho una macroconversión. Esto es la parte de Google Analytics. La parte que a lo mejor no es tan conocida, la parte para generar listas de remarketing que nos ayuden también a trabajar las campañas de Google Ads, es a través de la vía de Google Ads. Es que normalmente trabajamos desde Google Analytics, pero hoy además os hemos querido traer la opción a trabajarla desde la propia plataforma. Esto lo que hace es efectivamente trabajar desde Google Ads lo que son las interacciones dentro de mi página web. Si os fijáis, ya no es Google Analytics el que traslada la información hacia Google Ads, sino que Google Ads directamente absorbe la información desde nuestra propia página web. ¿Cómo lo podemos conseguir? También siguiendo una serie de pasos que aquí os dejo. Primero, hemos determinado cuáles son nuestros macro objetivos que queremos taguear. Entonces, me voy a la plataforma de Google Ads, recordamos que es el punto central de donde vamos a configurarlo todo. Vamos a ir a la herramienta, a la parte superior derecha. En teoría deberíais tener una serie de campanitas y demás y este slide de aquí podéis ver que aparece herramientas de configuración y si le clicamos veremos que se despliega todo un menú horizontal donde vamos a ir a la parte de medición y concretamente a la sección de conversiones. ¿Por qué? Porque nos vamos a basar en conversiones, porque para nosotros una microconversión, obviamente es una conversión, o un objetivo es una conversión, ya sea micro o macro. Por lo tanto, nos vamos a basar en conversiones para identificar estos usuarios, ¿vale? Una vez clicado dentro de conversiones, se nos va a desplegar un menú tal como este. Tenemos la opción de sitio web, aplicación, llamadas telefónicas o importación. También podemos importar los objetivos que tengamos marcados dentro de Google Analytics dentro de nuestra plataforma de Google Ads. Pero en este caso no nos interesa. En este caso lo que queremos es crear un tag de conversión directamente desde Google Ads y que se ejecute en mi página web y que identifique además esos usuarios que hayan hecho algún tipo de actividad interesante para mí. Entonces, llegados a este panel, vamos a clicar en esta opción de aquí que pone sitio web, de tal manera que Google Ads nos va a ofrecer un fragmento, un código, un trozo de código que nosotros lo tenemos aquí, repetido aquí, tenemos un fragmento de código que nosotros vamos a tener que implementar en este paso 3, este HTML hace referencia a este código, vamos a tener que implementar dentro de nuestra página web. ¿Cómo lo implementamos? Habitualmente podemos trabajarlo tanto vía hardcoded o vía directamente en programación o podemos utilizar un gestor de etiquetas. En el caso de la suite de Google disponemos de Google Tag Manager como un gestor de etiquetas porque esto no deja de ser una etiqueta de conversión, ¿vale? Que nos va a ayudar a determinar que todo aquel usuario que clique dentro de este botón de Sign Up o que realmente ha realizado esta microconversión, porque para mí era importante, ¿vale? Vamos a hacer que cada vez que alguien que clique aquí ejecute este trozo de código a través de Google Tag Manager, de tal manera que ese usuario ya tiene una pequeña marca,
¿vale? Ese usuario ya forma parte de una bolsita de usuarios que han realizado una acción, para mí, relevante, que después quiero volver a utilizar. Y ahora estamos recibiendo datos, pero vamos a tener que empezar a accionarlos porque tengo un montón de datos, tengo un montón de usuarios marcados y los tendré que empezar a ordenar en listas. ¿Cómo lo ordeno? Pues en los pasos 4 y 5. Estos son los pasos importantes. Una vez que he etiquetado y ya he tagueado efectivamente que ese usuario que ha realizado una acción tiene ese pedazo de código ejecutado en nuestra página web, nos vamos a ir a crear las listas de remarketing, efectivamente, y esto hay que realizarlo dentro de listas de remarketing. Nos vamos a la sección de remarketing y vamos a clicar en la primera de las opciones. Como veis, hay muchos tipos de listas de remarketing. Tienes la de usuario de aplicación, YouTube, lista de clientes o combinaciones personalizadas. En nuestro caso, vamos a utilizar la de visitantes del sitio web. Este tipo de listas nos permite, una vez que clicamos aquí, clac, salir a esta pantalla de aquí, que lo que nos indica es, vale, vamos a ponerle un nombre a esta audiencia. Pues en este caso sería visitantes que han realizado microconversión, ¿vale? Y en el caso de los miembros de la lista, nosotros podemos identificar cuáles son los criterios que hacen que Google Ads incluya un usuario dentro de esta lista, ¿vale? Que lo considere miembro. Si os fijáis y clicáis en este botoncito que aquí hay un botón, se os desplegarán estas opciones de aquí. La opción que me interesa que escojáis es la de visitantes de una página con etiquetas específicas, que dicho así y sin descripción, la verdad, no tiene mucha lógica. Visitantes de una página con etiquetas específicas. La verdad, dicho a primera vista, pues la primera vez que lo cliqué, recuerdo que lo cliqué pensando, yo no sé qué es esto, yo lo clico a ver qué es. Y resulta que eran realmente todas aquellas microconversiones que yo había etiquetado dentro de mi página web y que estaban acumulando datos. De tal manera que una vez que clicas aquí, ves todos los que son los microconversiones en este caso, que son las etiquetas que yo he colocado a través de Google Ads en mi propia página web. O dicho de otra manera, todos aquellos fragmentos que yo he etiquetado dentro de mi página web a través de Google Tag Manager me ofrecen la posibilidad de dividir a los usuarios y meterlos en diferentes listas de audiencias. De esta manera ya trabajamos dos formas de crear listas de remarketing, no solamente basadas en Google Analytics, sino también basadas en Google Ads y no tan conocido. Una vez que ya he creado estas listas de audiencias, conversores, microconversores, que se han descargado una ficha de los últimos 30 días, los últimos 15, visitantes del carrito, puede ser interesante también. Lo que hacemos es implementarlas dentro de nuestros grupos de anuncios. Siempre aconsejo colocar las audiencias a nivel de grupo de anuncios, no de campañas, porque es probable que dentro de una campaña tengas varios grupos de anuncios y que no todas las audiencias funcionen igual dentro de cada grupo de anuncios. Por lo tanto, yo siempre lo procuro poner a nivel de grupo de anuncios. Entonces, nos vamos a grupos de anuncios y hay una sección. Esto estamos dentro de la plataforma de Google Ads, no me he ido de la plataforma de Google Ads. Los que ya toqueteéis un poquito la plataforma, os sonará que esto es el menú izquierdo que os aparece en la pantalla. Nos vamos dentro de audiencias y las podemos cargar allí dentro, ¿de acuerdo? Una vez las cargamos, ya podemos empezar a obtener los datos en nuestras propias campañas, ¿de acuerdo? Best practices en audiencias propias y Google Ads. Ahora lo que hemos hecho es un ejemplo práctico de cómo crear listas de remarketing a través de las dos plataformas, para no solamente cerrarnos en una, sino tener dos opciones. Pero también lo que quiero es trabajar con vosotros hoy la manera de analizar o realmente sacar jugo a estas audiencias, ¿vale? No solamente las que nosotros queremos, sino de las que disponemos información. Y realmente aquí lo que quiero es intentar transmitiros el ejercicio previo que hay que realizar en toda campaña, que es la definición clara y lo más clara posible, lo más específica posible, de tu perfil buyer persona. Ya lo sé que hay muchas veces que hablamos del perfil buyer persona y parece que si no lo comentas no estás de moda, pero es que realmente necesitas saber a quién vas. Buyer persona no es otra cosa que cuál es mi consumidor. Entonces, ¿de dónde puedo sacar yo inputs para arrancar unas campañas que realmente estén orientadas a ese usuario que le va a interesar mi producto? Pues básicamente nos vamos a pivotar en tres puntos distintos. Primero, el área de negocio. ¿Por qué? Porque crear un perfil de consumidor ideal debe estar, sobre todo inicialmente, basado en los inputs de ese cliente que te está pidiendo las campañas, ese CEO de la empresa, ese director comercial que conoce en la cartera de productos, etcétera.
Es decir, es lanzar la pregunta a la empresa de quién es el consumidor de tu producto o quién crees tú que es el consumidor de tu producto. Luego veremos si realmente es así o no. Pero de momento este primer foco lo tenemos que hacer de cara a negocio. Luego también vamos a ver que podemos sacar datos desde Google Analytics y podemos sacar datos desde Google Ads. Pero aquí me voy a detener un poquito más porque realmente hay unos pasos intermedios que creo que pueden ser interesantes que revisemos. Vamos a empezar por Google Analytics. En Google Analytics, esto es lo que os comentaba al principio, menú lateral, todo lo que son los informes que podemos recibir en Google Analytics. Como veis que Google Analytics interpretamos que lo tenemos implementado dentro de nuestra página web. Si no lo tenemos, es una herramienta gratuita, la podemos implementar, ¿de acuerdo? Ni que sea una implementación básica, es bastante sencilla. Entonces, disponemos de todos estos informes a mano izquierda. Nos vamos a desplazar al de intereses, visión general, y veréis que en el caso de que no lo tengáis habilitado, os aparecerá este pantallazo de aquí, que realmente nos indica que no estamos sacándole todo el jugo posible a los datos de Google. Por lo tanto, veis que aquí hay un botón azul que pone habilitar, debemos clicar este botón. ¿Por qué? Porque lo que nos permite es obtener el máximo flujo de información que tiene Google sobre esas cookies o esos usuarios de forma anónima que pasan por nuestra web. ¿Cómo vamos a perder la oportunidad de saber si tenemos un perfil más masculino o femenino? ¿Cómo vamos a perder la oportunidad de saber datos de intereses, demográficos, de edad? No podemos perder la oportunidad. Por lo tanto, debemos clicar este botón azul. Una vez lo tenemos clicado y hemos hecho los deberes y lo tenemos bien configurado, lo único que debemos hacer es volver al mismo informe, que como veis es dentro de audiencia, intereses, visión general. Y vamos a ver cómo ya nos empiezan a aparecer unos primeros insights de información que podemos sacar algo de jugo de cara a futuras campañas. Y es que puedo ver cuáles son las categorías de afinidad o segmento de mercado, que yo no os quiero decir nada, pero se parecen mucho a lo que ha comentado Vistra de in-market, audiencia, segmento de mercado, se parecen bastante, con categoría de afinidad, con la audiencia que ha comentado Vistra también de afinidades, ¿vale? Y vemos cómo todos aquellos usuarios que han pasado por nuestra web, cómo se distribuyen dentro de cada una de las categorías según el criterio de Google. Además, lo que podemos hacer es, en este caso, comparar todos los usuarios que pasan por nuestra página web, es decir, gente que ya está pasando por nuestro site, que ya hemos conseguido atraer, que por lo que sea, porque trabajamos bien el posicionamiento, porque tenemos otras campañas, porque nos movemos a nivel social, hemos conseguido atraer estos usuarios hacia nuestra web, qué menos que sacarle el máximo jugo posible para interpretar quiénes son. Y lo que comentaba Vista también al principio, pasar de una marabunta de gente a realmente identificar quiénes son los que están pasando por mi casa, ¿no? De hecho, con esta herramienta podemos comparar tanto todos los usuarios como visitantes, por poner un ejemplo, que realizan conversiones a través de los segmentos avanzados. Esto es un uso de segmento avanzado dentro de Google Analytics. Si yo coloco además este segmento avanzado, podré tener los datos ya no solamente genéricos, por ejemplo, esto serían todos los usuarios, sino viendo además todos los que han realizado conversiones, por lo que puedo ver en qué categorías de afinidad o de mercado se están concentrando todos mis compradores o todos los que han hecho ese microobjetivo que a mí me interesa. Bueno, ya empezamos a tener un poquito de pistas sobre cómo puedo ir construyendo este perfil de buyer persona. Además, si nos vamos a otras categorías, vamos a poder ver más categorías de segmentación, arts and entertainment, celebrities, sports, ¿vale? Noticias, el tiempo, con además un cruce por inversión, o sea, por compra. Podemos ver si a alguien que le gusta más el cine, la televisión o las películas, resulta que se está gastando más dinero en mi site. Eso a mí me da pistas a la hora de montar una campaña, dirigirme efectivamente a los cinéfilos, porque si realmente le gustan las películas y se está gastando y está haciendo más compra en mi site, es probable que sea un perfil de persona que a mí me interesa, un perfil de cliente que a mí me interesa. Pero además, también os queremos traer otra herramienta que está muy escondida, pero queremos dejároslo aquí, os lo dejamos bien escrito, porque nos ayuda mucho también a analizar a estos usuarios que pasan por nuestra web y que realmente ya hemos tenido un desgaste para poderlos atraer y que no realmente estamos sacando el jugo que necesitamos. Dicho de otra manera, si nos vamos adentro de intereses, categoría de afinidad y además clicamos, y aquí os lo indicamos con esta flechita porque es que está muy escondido, es muy mala persona, esta herramienta es la herramienta de comparación.
Si nosotros clicamos aquí dentro, podremos ver dentro del informe de las diferentes categorías de afinidad o la cobertura, cómo responde esa categoría con una tasa, como puede ser, por ejemplo, una tasa de conversión a comercio electrónico. Este informe va muy bien para lo que es hacer análisis de tasas. Por poneros un ejemplo, aquí en Home and Garden o Do It Yourself, bueno, los que son manitas, ¿vale? Los que son manitas, digamos que tienen muchas más sesiones en nuestro site y su tasa de conversión, ¿vale? Estoy analizando todos los usuarios que han pasado por mi página web, que forman parte de este grupo, tienen una tasa de conversión, que esta es la tasa que nos hemos fijado para comparar, comparado con el promedio de un 19% más. Ostras, resulta que mi tasa de conversión es 0,42 y este tiene un 19% más de tasa de conversión que no el promedio. Caray, bueno, este de aquí, de hecho, los foodings, los de cooking, los que cocinan, tienen un 58% más de tasa de conversión a compra que no el promedio del site. Aquí ya empezamos a sacar también muchos insights de información muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de, también puede ser interesante que ya tengamos campañas activas y lo que queramos es evaluar si realmente la gente que estoy atrayendo está convirtiendo más que el promedio del sitio. También podemos utilizar esta misma herramienta utilizando el segmento de tráfico de pago, en este caso, ¿vale? Para campañas, y veo que Home and Garden realmente convierte un 42% más que la tasa de conversión promedio del sitio viniendo de campañas de publicidad. Por lo tanto, es realmente mucho más bueno a nivel de publicidad porque vemos que es un segmento muy interesante para nosotros. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hacer? Estamos haciendo análisis de datos desde Analytics, pero no solamente nos podemos fijar en Analytics, podemos trabajar también desde Google Ads. De hecho, desde Google Ads trabajamos en 3 pasos muy sencillos y es, si tenemos las listas de audiencias creadas desde Google Analytics y enviadas a Google Ads, yo me puedo ir al gestor de audiencias, me voy a estadísticas de la audiencia, antes hemos trabajado en listas de remarketing, ahora nos vamos a la parte esta inferior y vemos que se nos despliega todo un listado de aquellas audiencias que yo he creado previamente en Google Analytics y he enviado hacia Google Ads. De tal manera que si yo selecciono la primera, por poneros un ejemplo, se me desplegará este informe de aquí. Al desplegárseme esto, puedo ver 2 elementos de información estadística muy buena y es que realmente Google Ads lo que hace es identificar todos aquellos usuarios que estén dentro de esta lista de remarketing que yo he creado desde Analytics y nos va a dar información sobre su perfil sociodemográfico, de ubicación, de dispositivos, si tienen hijos o no tienen hijos y una parte muy interesante y es si realmente esta audiencia o estos usuarios tienen más probabilidad de formar parte de un grupo de audiencias afines o un grupo de audiencias en el mercado. De tal manera que, por ejemplo, en este caso en concreto, esta audiencia que hemos colocado, que en este caso eran todos los visitantes que provienen de Google Ads, vemos que todos estos usuarios tienen 10 veces más probabilidades de estar en el mercado del equipo para acampada y senderismo que la población en general. Por lo tanto, puedo sospechar que es muy probable que sean muy afines a la acampada, al senderismo, al turismo rural, a las excursiones externas, a la excursión de salir por ahí, ¿vale? Trekking y demás. Hecho que nos va a permitir seguir sacando insights de información. Todo esto con papel y boli, tiqui, 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 nos lo tenemos que ir apuntando. ¿Para qué? Para ir cogiendo todos estos puntos de información y finalmente construir lo que ahora vamos a ver, que es el perfil de buyer persona. Pero no solamente vamos a verlo desde aquí, sino que además podemos testear efectivamente estas audiencias colocándolas en modo de observación, ¿vale? Puedo configurarlo como segmentación o como observación, de tal forma que yo puedo ver que los aficionados al bricolaje pues tienen una tasa de interacción con nuestros anuncios, un CPC medio o una interacción de conversión, viendo que, por ejemplo, Casa y Jardín es uno de los grupos más interesantes para mí, por poneros un ejemplo. Todos estos insights, ¿qué es lo que hacemos? Los anotamos, los ponemos en orden y construimos, ahora sí, nuestro famosísimo o nuestro querido perfil buyer persona o aquel usuario al cual yo quiero orientar campañas y que no es todo el mundo, sino realmente el que está interesado en mi web, en mi producto y que he podido ir desgranando a nivel de información gracias a Analytics o gracias a Google Ads. Y ahora me parece que, si no me equivoco, voy a dar paso a Vistra. Eso es. Exacto. Doy paso a Vistra. Muy bien.
a partir de aquí lo que vamos a hacer realmente es, digamos que nosotros hemos visto, ¿no?, los tipos de anuncios que tenemos, los tipos de audiencias que tenemos dentro de Google Ads, todas las audiencias que podemos conseguir a través de nuestra web y a través de nuestro negocio. Hemos visto un ejemplo práctico de cómo podemos extraer datos para crear nuestro buyer persona, y con todo esto lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer realmente ahora es cómo accionamos de forma estratégica todas esas audiencias dentro de Google Ads. Para empezar, bueno, como todos los que hayáis trabajado con Google Ads conocéis el apartado de audiencias que se encuentra en el menú gris clarito dentro de la plataforma. Si nos vamos a este apartado, podemos seleccionar todas aquellas audiencias afines a nuestro buyer persona o que definen nuestro buyer persona. Entonces, tanto en campañas de búsqueda como en campañas de la red de display, como en shopping, etcétera, todas estas campañas lo que podemos aprovechar es segmentar las campañas mostrando nuestros anuncios única y exclusivamente a esas personas que se adecúen a nuestro perfil de buyer persona. De esta forma, estamos mostrando nuestros anuncios a aquellas audiencias que puedan tener mayor interés en la compra de nuestro producto. Un segundo paso necesario, conjuntamente con el trabajo de audiencias, es la personalización de los anuncios. Para poder realmente impactar al usuario de la forma más, digamos, más cercana a ese usuario, lo ideal que podemos hacer es personalizar el mensaje que le lanzamos. En el caso de las campañas de búsqueda, por ejemplo, podríamos utilizar la opción de la función if, a través de la cual podemos insertar texto en base a unas condiciones. Por ejemplo, en este caso, pues os estamos mostrando la opción de si una persona ha entrado en nuestra página web, ha añadido a carrito un producto y finalmente no ha finalizado la compra, la siguiente vez que busque palabras clave relativas a nuestro producto o servicio, lo que vamos a ofrecerle en el anuncio es que se va a llevar un descuento del 20% relativo a nuestros servicios o nuestros productos, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo podríamos trabajar la personalización de los anuncios dentro de las campañas de búsqueda. En el caso de las campañas de display es exactamente lo mismo, pero aplicado a las creatividades. Podemos trabajar, por un lado, digamos, si lo ponemos dentro de lo que es el funnel, a nivel de adquisición trabajamos creatividades muy enfocadas a la marca, mucho más genéricas, y luego ya si bajamos poco a poco dentro del funnel, ya estamos, digamos, mostrando mensajes específicos para gente que ya ha visitado nuestra página web y lo que queremos es retenerlos e intentar que compren con nosotros y no compren con la competencia. Ahí ya les estamos mostrando anuncios específicos de esos productos que ellos han visto. Esto es un tipo de remarketing específico que es el remarketing dinámico por producto específico. Y ya finalmente, si lo que queremos es retener a nuestros clientes en la parte más baja del funnel o realizar un upsell, ahí ya podemos ofrecerles otro tipo de mensaje específico, quizás más a sus gustos o más enfocado a esas personas. Pero para eso, como hemos visto durante esta presentación, necesitamos tener divididas a las diferentes audiencias de las que disponemos. Para poneros un símil, básicamente esto es como si tuviéramos una campaña de email marketing, ¿de acuerdo? Tenemos una base de datos enorme donde no tenemos segmentadas a esas personas. Entonces, les vamos a enviar mensajes iguales a todo el mundo. Pues aquí es lo mismo. Si segmentamos el tráfico que tenemos en nuestra página web, podremos enviarles mensajes específicos. Y ya para ponerle la guinda al pastel, lo que podemos hacer es, además de personalizar el mensaje, personalizar la landing de destino a la que van a ir en base al funnel de conversión. Finalmente, en una última fase, lo que tenemos que hacer, pensar que todo esto va en conjunto, ¿de acuerdo? No se trata de hacer solo una cosa o solo otra cosa. Hay que hacerlo en conjunto para crear una estrategia realmente que luego nos funcione y que además nos consiga ventas, que es lo que queremos. Lo que podemos hacer adicionalmente es, una vez tenemos configuradas nuestras audiencias, trabajar el ajuste de puja.
Aquí os recomendaría que lo trabajéis siempre porque aunque Google Ads ofrece o tiene, digamos, las pujas automáticas, siempre le podemos dar inputs adicionales y le decimos, oye, mira, es que yo, pues, por ejemplo, todo lo que tiene con servicios de citas, me interesa, todas esas personas que utilizan servicios de citas, me interesa que se muestre mucho más el anuncio. Por lo tanto, voy a meterle un ajuste de puja más alto en relación al resto. Entonces, Google pues tiene en cuenta esos inputs. Aquí lo que nos va a servir es para aumentar el CTR de nuestras campañas, para mejorar el conversion rate y, por supuesto, conseguir unos CPCs y unos CPMs mucho más bajos. Y ya para finalizar nuestra ponencia, doy paso a Alba. Muy bien, efectivamente, no sé si se ve, creo que sí, porque yo no os veo. Entiendo que sí que se ve la última slide. En principio siempre terminamos nuestras presentaciones con un poquito de recapitulación de cuál es el mensaje que queremos transmitiros y qué es lo que, porque hablamos de muchas partes teóricas, una parte práctica que luego os vamos a dejar la presentación y os vamos a compartir para que puedan tenerla y todos y que podáis consultarla, pero básicamente lo que queremos transmitiros es que efectivamente Google Ads, como podéis comprobar, sobre todo en los últimos años, se está evolucionando hacia modelos de bidding muy automatizados y realmente ha habido un movimiento cada vez hacia el alza, digamos, por el uso de la automatización, ¿no? Y de la automatización también en la gestión de las campañas. Y esto lo hace porque realmente esta plataforma o la propia plataforma de Google Ads cada vez es más capaz tanto de captar más datos, asuste o no asuste, esto es así, también es más capaz de usar estos datos y también es cada vez más capaz de ser más inteligente. Y aunque pueda ser cada vez más inteligente, desde aquí también queremos haceros también una transmisión del mensaje que es el que nosotros queremos y que además apostamos por él y que vivimos, y es el hecho de que sí, es verdad, cada vez la plataforma es más inteligente, nos debemos apoyar en esta inteligencia, en esta capacidad de análisis de datos, pero realmente, como habéis podido comprobar, hay un trabajo previo brutal. O sea, lo hemos pasado como súper rápido porque tenemos muy poco tiempo, pero hay muchísimo trabajo detrás humano. Entonces, la identificación, por ejemplo, de ese cliente, de ese target, de esa persona que creo, que valoro, que es el usuario de mi producto, de mi empresa, de mi servicio, pasa por ti. O sea, realmente la estrategia de captación pasa por un ser humano, pasa por tu cerebro, pasa por tu análisis previo. Y por eso hoy os queríamos traer tanto las herramientas para poder hacerlo como la fuerza que tiene Google Ads y Analytics, además, en consecuencia, para poder sacar estos insights. Porque aunque la plataforma sea lo más automática posible y podamos trabajar en el Smart Bidding y que nos debamos apoyar en ello, realmente el trabajo previo de la estrategia y del análisis pasa por tu cerebro, único y exclusivamente. Entonces, para nosotros es importante transmitiros este concepto, sobre todo daros las gracias por estar hoy aquí con nosotros acompañándonos. Hemos intentado ser lo más concisas posibles. Aquí os dejamos también los correos electrónicos de contacto, tanto míos como de Vistra. Además, os dejamos lo que es el perfil de Twitter de Wimbia, por si tenéis cualquier duda o cualquier solicitud de información, que estamos 100% disponibles. En el caso de correo electrónico sí es muy largo, porque claro, en Twitter si es una consulta muy larga se hace como complicado. Podéis escribir correos sin ningún tipo de problema. Y por mi parte, daros las gracias por, bueno, primero dar las gracias a José, a todo lo que es el evento de Posición, por invitarnos, por estar aquí, porque no había podido dar las gracias. Y quiero aprovechar a hacer una cuña para agradeceros el hecho que nos hayáis invitado. Y por mi parte, pues muchas gracias y cualquier cosa estamos en contacto. Perfecto, chicas, la han clavado, tenía miedo, digo, hay un par ahí que dicen, Alba, has ido muy rápido, así lo que sé. necesita que les haga el resumen, así que todo aquel que quiera un resumen ya lo saben. Las chicas son mis 2 profesoras estrellas del curso de Google Ads en Web Escuela, así que pueden, gracias al código Web Escuela en casa, tener 100 euritos de descuento y participar desde el martes de la semana que viene en el fantástico curso. Ahí sí, ya está hecho. Un abrazo, chicas. Luego la presentación, si la quieren compartir en vuestros Twitters o pasármela, como ustedes lo decidan, pero las están pidiendo también por allí. Un abrazo. Genial. Adiós. Perfecto. Chao. Adiós.